todas las noticias de la Cámara de Diputados la tenemos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Aquí estamos ya terminando una jornada de actividad parlamentaria con varias comisiones, todas ellas muy importantes, donde se fueron desplegando diferentes proyectos. Sin duda, la que mayor atención tuvo fue la de hoy a la mañana de transporte. Ahí también se estuvieron cruzando algunos diputados del oficialismo y la oposición porque no alcanza el dinero para garantizar a fin de año, el último trimestre de este año, el subsidio del transporte para que no se dispare el precio del pasaje. Hay dentro de pocas horas una convocatoria, un paro por parte de los gremios, del gremio de la UTA, la Unión Tranviaria Automotores, que nuclea a todos los trabajadores de los colectivos de corta distancia y de larga distancia, y en ese contexto, como ya se fue ejecutando la gran mayoría del subsidio previsto para este año, hay mucha incertidumbre sobre de dónde van a salir los fondos para que esto se garantice. También están discutiendo con intendentes de las provincias de Santa Fe, de la provincia de Córdoba, para que den su apoyo en el debate respecto al presupuesto y las consecuencias que ya va teniendo el trazado más fino del presupuesto 2023, donde el ministro Sergio Massa tiene un rol fundamental, también articulando con gobernadores y gobernadoras, sobre todo el norte grande, que están muy fuertemente articulados en una región, ¿no? Y de esa manera presionan de manera más contundente al Ejecutivo Nacional. Se ha acordado implementar un aumento a los fondos ya previstos para el transporte para el año próximo. No alcanza a lo que reclaman intendentes y gobernadores de las provincias, pero se va acercando, podríamos decir, el bochín, se va arrimando la discusión para llegar el jueves, cuando se pueda debatir este proyecto en el recinto, a una condición un poco mejor. Están viendo también si la convocatoria es martes, miércoles o jueves para el tratamiento del presupuesto. Todos teníamos claro que el 26 era la fecha prevista para su tratamiento en el recinto, pero como también están pensando hacerlo en 2 días, una de las posibilidades que se está barajando, ahí están sacándole punta al lápiz para ponerse de acuerdo, oficialismo y oposiciones, si es el martes 25, si es el miércoles 26 o si ya arranca también el jueves 27 finalmente todo el tratamiento del presupuesto, que va a insumir mucho tiempo. Mañana sí, a las 11 de la mañana está prevista la comisión de presupuesto para dictaminar. Seguro se va a replicar varias de las cosas que pasaron hoy en transporte, porque estuvieron discutiendo mucho los fondos. También discutieron sobre fondos en la Comisión de Infancias, de niños, niñas y adolescentes, que estuvieron con funcionarios del Ejecutivo y con organizaciones de la sociedad civil analizando el presupuesto 2023 desde las políticas de la infancia, y también hay reclamos por los recortes que se están viendo en todo el presupuesto 2023, que recordemos está condicionado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que establece reducir el déficit fiscal, reducir el déficit presupuestario que tiene Argentina en varios puntos, pasar del 2,5 al 1,9, es una cantidad importante de puntos dentro del presupuesto, de los gastos que se prevén, así que todas las áreas tienen recorte inevitablemente, y eso es parte del debate que tienen diputados y diputadas acá en las comisiones, no solo en la de presupuesto, sino en todas las otras que se ven afectadas también por esta situación que atraviesa la Argentina, pero con expectativas de poder aprobarlo, que es lo más importante para que haya al menos una guía contundente de cuál va a ser la política económica, monetaria, de inversiones, de gastos del Ejecutivo Nacional. De esto vamos a estar hablando hoy con diputados, diputadas, algunos del oficialismo, otros de la oposición, la diputada Landricini, el diputado Herrera, el diputado Schiavone, de distintos partidos políticos van a estar conversando largo y tendido con nosotros y nosotras aquí para conocer qué está discutiéndose, cuáles son las posturas, y ir hilando un poco más fino de cara al tratamiento en la semana próxima del presupuesto. Voy a saludar entonces a mis colegas que están aquí sentados, listos con toda la información. Martín Di Natale, ¿cómo anda? ¿Cómo va, Bienvenido. Amanda? ¿Bien? ¿Todo Bien, en muy orden? bien. Bueno,
Muy movido, por cierto. Hubo reunión hace instantes nomás en la Casa Rosada, el ministro de Economía Sergio Massa con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, evaluando justamente el tema del presupuesto, sí, claro. Amanda, obviamente, porque mañana se espera el dictamen. Hay muchos temas que tienen que ver con cambios de último momento del presupuesto que obviamente se van negociando. Están negociándose y están en plena consulta directa online con el presidente de la Nación y el ministro de Economía. Se anuncia un plan de cuotas, de 30 cuotas para compra de electrodomésticos y 42 cuotas de compras también de electrodomésticos, pero para jubilados. Mira vos, qué interesante. Eso es parte de lo que hablaron hoy. Después se está hablando del tema del bono especial para sectores vulnerables, tema que todavía no está cerrado del todo, al mismo tiempo que no está cerrado el tema del bono para estatales. Es parte de lo que se está negociando en último momento y obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de subsidios al transporte que entran en el presupuesto, como bien vos lo decías, ¿no, Amanda? Sí, sin duda son varios de los temas que se empiezan a desplegar a estas horas que se está terminando ya de ajustar el debate presupuestario. ¿Cómo anda, Melissa Jofré? Hola, Amanda, buenas tardes. Bueno, sí, y el tema de transporte no está que arde en estas últimas horas. La realidad es que se habla de muchos números y también, como menciona, ¿no?, Martín, a Sergio Massa ha tenido un acuerdo con gobernadores del Norte Grande en el día de ayer, por el cual se conoció que se iba a ampliar el monto que está previsto en el presupuesto, pero igualmente los diputados de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, hoy tuvieron una reunión con intendentes de Santa Fe, Rosario y Córdoba Capital, reclamando un monto superior, un poco más. Y también lo que están reclamando es que se garanticen los fondos para noviembre y diciembre. Eso ya se había repetido cuando vino Alexis Guerrera, ¿no?, que dijo, bueno, yo voy a ver qué puedo hacer, pero todavía falta ejecutar una parte de ese dinero, y apuntó, hoy me parece que también lo hicieron los diputados oficialistas, a las provincias, ¿no?, cómo administran esos fondos. Claro, el tema es que hoy salió información de Casa Rosada, la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, dijo que están trabajando en una decisión administrativa para garantizar los fondos efectivamente de aquí a fin de año y de esa manera intentar desactivar el paro de 3 días que está previsto para la semana que viene. Ahora, veremos si ese paso el gobierno lo da, no sé si esa decisión se conoce mañana a la mañana en el boletín, porque los diputados de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal están alertando que mañana, antes de que se trate el presupuesto, quieren tratar el proyecto que había tenido dictamen en agosto, que, bueno, también prevé que se incrementen los recursos para este año. Un fondo de emergencia están planteando, ¿no? Una situación crítica del transporte automotor de pasajeros, principalmente en las provincias argentinas, más allá, excluyendo la zona del AMBA, que está con mayor cantidad de subsidios, y una problemática que se viene arrastrando desde el 2017 a partir de los pactos fiscales, ¿no? Que ahí se fue desajustando un poco la situación. Así que va a ser el tema hoy, me parece, que atraviese todo nuestro encuentro. Vamos a estar desarrollándolo en minutos nada más, pero nos está convocando nuestra compañera Sofía Raimundes, que está en una actividad aquí en la Cámara que no tiene que ver con la actividad parlamentaria, pero sí se va encaminando también en relación a otras acciones que se desarrollan en el Parlamento. Aman, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para Meli y para Martín en el piso. Exactamente, les cuento que estamos trabajando desde el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados porque acaba de finalizar una actividad muy importante que se desarrolló en el día de hoy, y por eso estamos con uno de los protagonistas y el que impulsó, ¿no?, esta iniciativa, el director médico de la HCDN, Marcelo Alac, que estuvo desde las 13 horas aproximadamente formando parte de esta capacitación para aprender a hacer RCP, el corazón en tus manos, se llamó esta actividad. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. ¿Cuál es la importancia de estas actividades? Y también en un día muy importante como hoy, 19 de octubre, el Día Mundial de la Concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama. Bien, wow, me tiraste un montón de temas juntos. A ver, voy a ver por dónde empiezo. Primero, muchas gracias por ustedes, por estar ahí. De hecho, pudimos gozar de la presencia de ustedes a lo largo de todo el evento y eso lo valoro tremendamente.
Nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de bajar a tierra y llevarle a la comunidad legislativa herramientas que les permitan mitigar el impacto que tiene la muerte súbita en la enfermedad cardiovascular en general. Vos recién también decías algo que es muy interesante, hoy es el Día Mundial de Prevención de Cáncer de Mama. Y yo te voy a dar un dato que muchas veces lo hemos dicho, pero me parece que es importante seguir reforzándolo. El cáncer de mama, para el cual es importante hacer muchísima prevención, mata 1 de cada 10 mujeres. La enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte del ser humano, mata 1 de cada 2 mujeres. Exactamente igual que lo que ocurre en el hombre, ni más ni menos. En general se lo tendía a minimizar, o sea que son 2 enfermedades en las que hay muchísima sensibilidad. Quizá la gran diferencia es que para todo lo ginecológico, los ginecólogos tuvieron a una tita Merelo y los cardiólogos no tenemos ninguna tita, entonces nos cuesta un poco más llegarle a la gente, pero es importante que la gente entienda que la prevención se puede hacer, la muerte súbita se puede prevenir, es el final de la causa por la cual nos morimos la mayor parte de las personas es por enfermedad cardiovascular y se puede prevenir. A ver, el punto hoy en las presentaciones... El punto, no sé si me está fallando el retorno, tengo una pregunta. Compañeros, están preguntando, no los estamos escuchando, pero continuamos con el desarrollo de la actividad del día de hoy. Hola. Hola, me parece Marcelo. que era yo el problema. Ahora sí. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Amanda? Te saluda Amanda Alma desde acá, desde el estudio. ¿Qué haces, Amanda? Tanto tiempo, qué ¿Cómo lindo estás? volver a Un placer. encontrarte después de tanto trabajo que hiciste con el tema del COVID, que nos estuviste asistiendo y acá participaste mucho en el canal. Nos contabas de la actividad que se está desarrollando, pero esto es en el marco de un precongreso que hay también en Argentina de cardiología, tiene que ver también con ampliar esa instancia, bueno, justamente de cara a este encuentro que se va a realizar dentro de pocos días o dentro de pocos meses. Mira, sí no es la respuesta. A ver. La realidad es que sí, desde el lado de que a los efectos prácticos el Congreso Argentino de Cardiología comienza mañana y dura hasta el sábado. Se presentan una serie de trabajos científicos de todos los cardiólogos de la Argentina y de Sudamérica. Es el Congreso de lengua español más grande del planeta. Wow. Escuchá lo que te estoy diciendo. O sea, el tercero del mundo después del europeo, después del americano de cardiología, y el de lengua en habla hispana es el primero. Wow. Es tremendo la concurrencia que tiene. Y vos podés hacer un evento como para tratar de sensibilizar sobre un determinado tópico. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho con la estrategia de cardioprotección. Por eso te decía, es un sí no. Desde el lado de que nosotros creemos que todo lo que hacemos tiene que quedar documentado y académicamente soportado para poder publicarlo y que el resto de la comunidad, de los empleados del Estado sepan lo que se viene haciendo acá, para que también hay muchas cosas que son replicables en otros sitios. O sea, lo que te quiero transmitir es, no necesariamente se agota en esto, nosotros venimos trabajando mucho y creemos que esta era una ventana de oportunidad también para mostrarlo y que mucha gente que habitualmente no se acerca a la práctica de RCP en forma pasiva lo puede hacer. Perfecto. Y en ese sentido, preguntarte también de esta idea de multiplicar el conocimiento, ¿no? Vos comentabas la importancia de que quienes estamos en nuestra actividad diaria de trabajo conozcamos por lo menos lo básico del RCP como una actividad más de formación, digamos, frente a situaciones que son más cotidianas de lo que creemos muchas veces, ¿no? 100%, Amanda, porque lo que termina pasando es que de repente vos empezás viendo cuáles son las preocupaciones de la gente y te terminan preocupando ver de qué se preocupa, ¿no? Y la verdad que la principal, pero es que es así, vos fíjate que la principal causa de muerte, como te decía, que es la enfermedad cardiovascular, o sea, problemas del corazón y problemas del cerebro, 1 de cada 4 infartos puede debutar con una muerte súbita, puede debutar de esta manera. Entonces, saber las maniobras básicas para darle un soporte a la persona y poder ayudarlo a que esa no sea la causa de fallecimiento, me parece fundamental el poder hacerlo. Entonces, está bueno llevar cada una de esas instancias. Lo de hoy fue dirigido a la comunidad, pero a la vez, te insisto, nosotros creemos que esto también hay que hacerlo en el marco de un concepto académico y por eso lo presentamos en la Sociedad Argentina de Cardiología y se aprueba como iniciativa desde esa perspectiva, ¿no? O sea que creemos que va la pata a la comunidad y la pata académica, las dos tienen que ir en simultáneo. Marcelo, ¿cómo te va? Martín Di Natale te habla. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Martín? Marcelo, la pregunta es, ¿por qué vos crees que esto no está extendido en líneas generales o no hay por lo menos una conciencia generalizada, sobre todo también en el sector privado,
y muchas veces en muchos estamentos del sector público, esta idea de estas prácticas que ustedes están mencionando, de concientizar a la población, de hacer cursos, porque como bien vos decís, es hoy uno de los problemas más graves de muerte, naturalmente las enfermedades cardiovasculares. Mira, yo soy de analizar la información y tratar de no darte la primera respuesta que se me cruza por la cabeza, pero sinceramente me veo muy tentado de decirte que la muerte no paga, ¿no? Entonces, nadie se ocupa de hacer prevención de muerte súbita porque no tiene marketing, porque no tiene prensa y porque de repente hay otras cosas que en el escenario de quienes diseñan agendas creen que eso es lo más importante. Afortunadamente, ya desde hace muchísimos años en la Cámara de Diputados nosotros tenemos un feedback muy fuerte de parte de las autoridades, de presidencia hacia abajo. Yo pertenezco a la dirección médica y nosotros estamos dentro de la Dirección General de Recursos Humanos y la verdad que tenemos un apoyo enorme como para que esto sea una política de Estado, digamos, una política del Poder Legislativo, para tratar de convencer, y así lo hacemos saber también a otras legislaturas de la Argentina, para tratar de convencer la importancia del entrenamiento en RCP. Hace muy pocos días nosotros tuvimos un encuentro, el 4 de octubre fue el Día del Médico del Trabajo, y tuvimos un encuentro con otras áreas médicas de distintos parlamentos del planeta y nosotros tratamos de intercambiar y ver cuáles son las problemáticas de otros sectores y ellos tienen problemáticas bastante parecidas a las nuestras y en general ocurre que la práctica de RCP es algo que va en general como muy minimizado, como muy a la cola, que pareciera que no tiene la importancia que debiera tener, ¿no? Sí. Es llamativo, por lo menos, porque, como vos decías, es la principal causa de muerte y, sin embargo, no se hace de gran cosa, ¿no? Y eso tiene que ver con esta ley que establece las zonas de cardioprotegidas. Las zonas cardioprotegidas es como una manera también de dar a conocer que ya hay una preocupación también legislativa para dar herramientas. Mira, en realidad yo te voy a ser sincero, la ley de acceso público a la desfibrilación o ley de prevención integral de muerte súbita, a nosotros nos llega casi, te diría casi 10 años después de que la Cámara fue declarada área cardioprotegida. Sí. ¿No? Entonces, si vos me decís, es la consecuencia de, y no sé cuál es la consecuencia de cuál, van en el mismo sentido. Es decir, que la Cámara de Diputados sea un área cardioprotegida, es fuerte, está bueno, hay que sostenerlo. Esto no se agota ni en un evento ni en una capacitación, porque yo te doy solo un ejemplo. Cuando nosotros iniciamos con esto en febrero del 2014, entrenamos 922 personas y a los 2 años teníamos 257 empleados trabajando activos de esos 922 que habíamos entrenado inicialmente. Wow. Es un sitio de trabajo donde hay mucho recambio porque ingresa el legislador, ingresa con sus asesores, se va el legislador, se van los asesores y la verdad que nos bajó mucho la cantidad de personal entrenado, con lo cual no hay, lo decíamos hace un rato en el evento, no hay ningún momento donde vos puedas decir, bien, llegamos, no llegás a ningún lado, tenés que estar todo el tiempo, no, pero claro, tenés que estar todo el tiempo como diciendo, bueno, a ver, ¿cuál es el próximo objetivo? Nosotros terminamos acá y ya inmediatamente nos ponemos en campaña para firmar el convenio con las entidades que van a avalar los programas de capacitación interna que vamos a hacer en la Cámara. O sea que no hay respiro en ese sentido. Nosotros ya tenemos designado el equipo de quienes van a ser los replicadores, se van a volver a hacer los cursos. Esto no te puedes detener. Ese es el punto. Y además también es verdad inclusive que... te digo más, acá estamos en un foyer. Perdón, un segundo nomás. Estamos acá en un foyer donde en algún momento se me acercó alguna persona para decirme que era importante que se hicieran capacitaciones en otros sectores de la Cámara. Y está bueno que eso pase, que tengan esa demanda, que tengan esa necesidad. A ver, hay sectores que también están expuestos a estrés. Algunos están expuestos a estrés por otras circunstancias, como el fútbol, como alguna otra cosa. Pero digo, hay un montón de condiciones que hace que la gente necesite una intervención activa de parte de la dirección médica y nosotros creo que tenemos que asumir ese rol. Buenísimo, Marcelo, muchas gracias por esta información, por este contacto con la tercera edición de ETV y sobre todo por, difundir estas prácticas que son también incorporar nuevos conocimientos, ¿no? Y hacer más masivo el acceso a veces saberes que creemos que lo tienen solo algunos sectores, porque nos encontramos todos y todas circulando, no solo por los lugares de trabajo, por la calle, y podemos salvar una vida por ahí, ¿no?
Totalmente. A nosotros nos pasó con mucha gente que hizo los cursos en su momento, que después circulando por la vida asistieron a un vecino, a un familiar o a alguna persona del trabajo en circunstancias que no tienen nada que ver. A ver, yo te decía antes el golpazo que nos dimos cuando pasamos de 900 y pico a 200 y pico, pero la realidad es que esas 700 personas siguen trabajando en otros espacios físicos y bueno, están entrenadas y harán... Lo que pasa es que bueno, nuestra intención es que eso lo logremos acá dentro de la Cámara. Cuanta más gente logremos capacitar, más chances tenemos de que una persona pueda sobrevivir frente a un episodio de muerte súbita, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo, por este rato y gracias, Sofi, también por traernos toda la información. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Sofi. Qué interesante, ¿no? Todo esto respecto a, por ahí, aprender algunas formas, algunas prácticas específicas de rehabilitación, de RCP, para que, bueno, en caso de alguna circunstancia que uno tiene que cruzarse, sepa cómo reaccionar y no salir corriendo sin saber qué es lo que pasa. Pero vamos a volver al presupuesto. Martín, vos estabas con una síntesis de ese proyecto que, en definitiva, va cambiando en las últimas horas un poco con algunos números nuevos que se van trabajando en torno a los acuerdos que alcanza el oficialismo y la oposición. Exactamente, Aman, nos metemos de lleno en lo que son los números del presupuesto. Recordemos, la intención del oficialismo es sacar dictamen mañana en la Comisión de Presupuesto. A partir de las 10 horas se reúne la comisión con la idea de emitir un dictamen para poder llevar este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre pasado al recinto la semana que viene. Pero analicemos los números centrales de este proyecto de presupuesto, ¿no? Que es el primer presupuesto de Sergio Massa como ministro de Economía, obviamente. Lo vino a defender aquí, como decíamos, el 15 de septiembre. Hubo una exposición, pasaron 14 funcionarios ya por la Comisión de Presupuesto explicando detalladamente en cada una de sus áreas cuáles son los aspectos centrales del presupuesto. Tiene un primer texto basado en las metas con el acuerdo que cerró la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una de las principales estructuras por las cuales está sustentada el proyecto de presupuesto. Tengamos en cuenta que sin ese acuerdo con el FMI hubiese sido muy difícil, pero muy difícil, que la Argentina pueda afrontar los pagos que se venían en el año que viene de la deuda que tiene por 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, razón por la cual se explican en grandes medidas cuáles son los fundamentos de este presupuesto 2023, sustentados obviamente en ese acuerdo con el FMI. A su vez hay una separata que sugiere discutir la modificación o eliminación de regímenes especiales que representan un 2,4% del PBI. Reducidos o eliminados estos regímenes, se reduciría aún más el déficit fiscal. Entre ellos está reducir, más allá del déficit y combatir la inflación, hay algunos regímenes como el de el impuesto, la exención de impuesto a las ganancias para los jueces y también el régimen que tiene que ver con los subsidios también a la actividad en Tierra del Fuego, ¿no? Son como 20 y pico, ¿no? Los regímenes especiales muchos, que piden revisar, en definitiva. Exactamente, algunos más polémicos que otros, pero bueno, la idea es revisar cada uno de estos aspectos. Y son sugerencias que plantea, ¿no?, el proyecto de ley. Después habrá que ver si los legisladores lo avalan o no. Después se fijan estimaciones centrales y acá nos metemos de lleno en números que forman parte de este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y que hacen también a la polémica, ¿no? El número más polémico, me parece, Amanda, sin dudas es el de la proyección de inflación. Un 60% de proyección de inflación es un número que el propio Massa, ministro de Economía, dijo que bueno, es discutible y es revisable para el año que viene, teniendo en cuenta bueno, lo que plantean las consultoras privadas. Algunas hablan del año que viene hasta un 100% de inflación. Sí, y estos números no son los que se modifican en definitiva, porque estas son las previsiones que hace el Ejecutivo, ¿no? Después sí se pueden modificar las partidas, se pueden modificar las obras, pero estos no son los que son se pueden modificar. Por eso justamente en la primera reunión que hubo, ¿no?, de los diputados, incluso Luciano Laspina, que es una de las voces más críticas, obviamente, desde la oposición,
dijo que es verdad que él reconocía que el ministro no podía poner un 100% Claro. de inflación, pero sí la oposición está pidiendo como modificación al proyecto que, bueno, haya una especie de cláusula gatillo respecto de que si los recursos, si se gasta, ¿no?, el próximo año, cuando se llegue al tope, digamos, de este 60% de inflación, se envíe una ampliación presupuestaria. Claro, ¿no? que si llega a ser mayor la inflación y no se puede bajar al ritmo que pretende el oficialismo a mitad del año, donde se tiene que presentar el curso del proceso de ejecución presupuestaria, se pueda revisar y sea el Congreso el que amplíe esa partida presupuestaria. Ya había pasado en el 2021, ¿no? En el 2020 pasó eso cuando no había presupuesto porque no había llegado el presupuesto de Guzmán todavía, pero sí se mandó una ampliación presupuestaria Claro. para que no haya tanta discrecionalidad. Claro. Sí, sobre todo también los cuestionamientos que hubo del lado de la oposición tienen que ver en qué puntos o en qué medidas está tomando el gobierno, justamente más allá de lo discutible o no de estas proyecciones, cómo está haciendo para bajar. Claro, ¿cuáles ¿no? son las medidas que toma? Exactamente, porque si vemos las proyecciones del INDEC, hoy, en función del actual periodo, estamos hablando que supera más del 60% de acá a fin de año. Números oficiales. Vos decís de este año 2022. Claro, exactamente. Claro, pero esto es para el año próximo. Claro, y con lo es cual le como están el arrastre. preguntando los diputados opositores es, si está superando este año el 60% y ustedes están previendo un 60% para el año que viene, ¿cuáles son las medidas concretas que se están tomando justamente para que eso sea real? Sí, ¿no? sin Bueno, duda, sí, ¿no? sí, más allá de la posición bastante, salvo ahora estos problemas que hay con transporte, ¿no? Pero bastante la mirada constructiva que tiene la oposición de, digamos, no obstaculizar este año el presupuesto. Sí es verdad que siguen reclamando que, según ellos, falta un plan, un programa económico Claro, en que no este tienen presupuesto. como las pautas de cuáles van a ser las políticas que simplemente, de porque cómo no lo se dice va tampoco. a llegar a ese 60%. Porque claro. eso no es lo que Exactamente. aparece en el presupuesto, aparecen los gastos y las previsiones de la recaudación. Lo que dice el oficialismo es que pretenden disminuir un poco el impacto también de la inflación, incorporando mayor recaudación y algunas medidas que todavía no se anunciaron, pero comenzarían este año, ¿no? Para frenar el incremento de precios, sobre todo con un acuerdo de los Exactamente. precios. Otro punto también polémico es el crecimiento anual proyectado, 2%. En su momento se había dicho que este era un número bastante optimista, moderado, por cierto, pero claro, después vinieron los informes del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, donde plantearon que a nivel mundial, en función de la situación volátil que hay por la guerra en Ucrania, existe una proyección para el año que viene de los organismos internacionales a nivel mundial de recesión, Claro. con lo cual en algunos países ni siquiera va a haber proyección de crecimiento, en otros va a haber proyección de crecimiento bajo Negativo, cero digamos. o cero, exactamente, con lo cual este número del 2% también queda un poco desfasado en función de ese horizonte bastante oscuro que tenemos para el año que viene. Claro, ¿no? estos números tienen que ver con las pautas que se propone para también discutir, por ejemplo, el precio de las exportaciones, Claro. el valor de las importaciones, que no solamente se rige por el precio del dólar, sino también por las expectativas de desarrollo de un país, porque eso incide, ¿no? Parte de las discusiones en torno a la difusión del riesgo país como un indicador, tiene que ver también con estas previsiones que se hacen, un poco en términos de especulación, ¿no? Porque no hay nada, hay, digamos, herramientas que permitan analizarlo, pero tampoco te dan la garantía de que se cumplan. Claro. Sí, toman diferentes variables, obviamente, para sustentar este número, pero como bien vos decís, Amanda, estas variables van modificándose con las horas, con los días, con la situación volátil, como decíamos recién, que hay en el mundo, de una situación, un escenario de guerra en Ucrania con Rusia, falta de alimentos, falta de energía, todo ese combo hace que también las proyecciones de crecimiento a nivel mundial hoy no sean las mejores Ni muy y positivas. obviamente incluso se hable de recesión Claro. a nivel mundial. Y porque el impacto de la pandemia, por un lado, la concentración que eso trajo en la economía en el mundo entero, no solo en Argentina, hay sectores que se han beneficiado y se ha concentrado más la producción, sino también el impacto que tiene la guerra, ¿no? En la economía, porque nada más y nada menos es en Rusia, uno de los países que más incide en la economía mundial, con esta tensión tan dura que está teniendo
a partir de la racionalización de la energía con Europa, ¿no? Entonces eso impacta son actores muy fuertes en el mercado mundial, que impacta de manera negativa en todos los países como los nuestros, ¿no? Totalmente. Sin ir más lejos, por ejemplo, un informe que salió ayer de la Cámara de Comercio e Industria Argentino-Rusa, por ejemplo, el comercio, las exportaciones, sobre todo en alimentos de la Argentina a Rusia, por ejemplo, bajaron en más de un 52% este año. Y sí, porque hubo muchos problemas, ¿te acordás? Al principio de la guerra, en febrero, con la posibilidad del traslado de los productos, hubo que redefinir rutas para que puedan llegar a destino. Totalmente. Se complicó mucho el comercio internacional. Traslado de productos, problemas en los puertos, traslado de mercaderías y las sanciones que hay a los bancos rusos también, que impiden las transacciones financieras. Y el tema de la energía, que ahora, ¿no? Cuando venga el invierno en Europa también de nuevo se va a recrudecer. Sí, va a estar muy, muy difícil. Ahora seguimos, Martín, con las placas, pero repasemos que decía más temprano el diputado Pedrini de la provincia del Chaco, del Frente de Todos, sobre el debate presupuestario, que es el tema principal que hay hoy en la Cámara. Esperemos que este presupuesto se apruebe en general y luego en particular se den las discusiones que cada uno crea conveniente. Nosotros creemos que es un presupuesto que en líneas generales es realista, absolutamente realista, tanto en la proyección de ingresos como de gastos. Y creo que la experiencia del año pasado de tener el primer presupuesto votado negativamente en democracia no fue una buena experiencia para nadie, ni para la oposición ni para el oficialismo. Así que yo soy muy optimista de que este presupuesto se va a aprobar. Va a haber, sí, no tan rápido, ¿no? Creo que va a haber una reunión previa. No, creo que va a haber una reunión. Bueno, la oposición definirán, creo que hay una predisposición de la oposición a aprobarlo y definirán lo que quieren. Y también va a haber una reunión de los gobernadores en Santiago del Estero mañana con el ministro Massa. Ahí veíamos justamente el diputado Pedrini, que es de la provincia del Chaco y es parte también los gobernadores del Norte Grande, ¿no? Sobre todo eso es parte del debate con respecto a la discusión de ampliar los fondos para el transporte automotor urbano y por otro lado también son claves a la hora de la aprobación del proyecto. Definitiva tiene que ver con un desarrollo de este debate que es inédito, ¿no? Lo decía Marco Macón, que es el director de la Oficina de Presupuesto hace una semana nada más, que había habido un despliegue tan importante de funcionarios que daba condiciones para discutir un poco más políticamente que económicamente. Exactamente. Bueno, si querés, Amanda, seguimos evaluando los números de presupuesto. Pasamos al tema también polémico, que es el dólar. Las proyecciones del dólar para el año que viene están hablando en el presupuesto 2023 de 269 pesos por dólar para fin de año, 219 pesos en promedio. Actualmente cotiza en torno a los 150 pesos. Estamos hablando del dólar oficial, naturalmente, no el resto de la variedad de dólares que hay. Pero bueno, también forma parte, obviamente, de la polémica porque la oposición lo planteó al oficialismo que este dólar hoy es inviable y que hace falta modificarlo justamente también para mover la economía en términos de importación, Pero va a haber una exportación. microdevaluación en un año del 50%, ¿no? Porque de 150 casi a 260, 270 es una microdevaluación a lo largo de todos 12 meses en dosis, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Y eso incide en el valor y en la inflación, en el crecimiento, en el impacto también de... Bien, y aquí tenemos otro de los números también de la polémica, que es el déficit fiscal, planteado en 1,9% del PBI. Aquí también hay una reducción importante del déficit, fruto de varias cuestiones. Una de ellas tiene que ver con los subsidios, al transporte, subsidios a la energía, ¿no? Recortes que hubo en diferentes carteras, pero bueno, este número también es otro de las cifras que todavía no están cerradas del todo, están en plena discusión
porque obviamente responde al acuerdo con el FMI, digamos. Claro, ¿no? que decía que había que bajarlo del 2,5. forma parte de las metas que se fijó la Argentina con el fondo, ¿no? Claro, y es difícil porque eso implica recortes, ¿no? Es lo que decíamos al principio, que hoy se reclamó muy fuertemente en la Comisión de Infancias, de Familia, Niñez y Adolescencia, el impacto del recorte, que es mínimo, pero es un recorte, pero ¿no? es significativo, y son un montón claro. de mucha plata, en definitiva, por más que sea un punto o dos. Claro, exactamente. Y el otro tema, crecimiento de la inversión del 2,9%. Este también fue uno de los puntos muy discutidos en la Comisión de Presupuestos, teniendo en cuenta que este año la inversión fue del 10%. ¿Por qué se plantea una inversión, una proyección de inversión mucho menor? De nuevo, volvemos al tema de la guerra, al tema del contexto mundial, donde los inversores extranjeros no miran hoy, ni siquiera, no digo a la Argentina, sino a América Latina, como un foco de inversión atractivo. Están centrados los inversores en sus propios países, en resolver inversiones en sus propios países, con lo cual también el Ministerio de Economía está previendo que la inversión va a bajar sustancialmente para el año que viene, ¿no? Sí, eso también preocupa mucho respecto a los proyectos de promoción que se hacen, ¿no? Por eso se apuntó tan fuertemente al desarrollo de la industria automotriz, que tiene su nicho de inversión específico en la región, y el otro gran proyecto que vino a reclamar Massa cuando presentó el 28 de septiembre finalmente y formalmente el presupuesto, tiene que ver con el desarrollo agrobioindustrial, que tiene Sí, que hoy hubo impulso. reunión de la Comisión de Agricultura y Ricardo Burjail, el presidente de la comisión, dijo bueno que por los tiempos políticos no lo habían podido tratar, pero que habían estado conversando con el Frente de Todos y que esperaban, una vez que pase la sanción del presupuesto, ver si se podían reunir para avanzar con el proyecto, ¿no? Ahí hay una mirada puesta en la inversión privada, sobre todo, ¿no? En estimular esa poca inversión que prevén en estratégicos lugares. Exactamente. Y un último numerito, el consumo privado, que bajaría del 6,5% al 2%. Aquí también hay una proyección quizás un poco más realista de lo que vemos en términos de números del proyecto de presupuesto 2023. Tengamos en cuenta que el gobierno está tratando de tomar medidas para incentivar el consumo, lo que planteábamos hoy, el reciente anuncio del gobierno nacional de las cuotas para la compra de electrodomésticos de 30 cuotas y hasta 42 cuotas para jubilados. Es otra de las medidas de incentivo al consumo que están tratando de hacer en el gobierno nacional para movilizar la economía. Claro, porque como estamos todos con una economía de subsistencia, nadie tiene margen para invertir en desarrollar el consumo de determinados bienes que perduran a lo largo del tiempo, ¿no? Hay un margen muy pequeño y además con esta cuestión de que ya no hay más cuotas sin interés, es también difícil poder planificar con el impacto inflacionario si vas a lograr o no garantizar las 12 cuotas de un electrodoméstico que te compres, ¿no? Sí. Parte de la baja del consumo también tiene que ver con la economía de subsistencia que desarrollamos, sobre todo porque el poder adquisitivo formal en estos últimos 4 años tuvo un impacto de disminución de casi 15 puntos, ¿no? Es mucho lo que se ha perdido, que antes parte de ese dinero iba a comprar bienes principalmente, ¿no? Ahora Bienes de es la consumo. subsistencia. Ahora no puedes comprar la carne, vas a Sí, comprarte una sí. heladera, es un poco más complicado. Gracias, Martín, por este resumen Por y seguimos conversando sobre el presupuesto, ¿no? Que es el tema principal, y nos llama entonces para profundizar en este tema nuestra compañera Sofi Remúndez. Compañeros, Aman, Martín, Emeli. Sí, no voy a ser yo quien va a profundizar sobre el presupuesto 2023, sino quien tengo al lado, porque como les estábamos adelantando anteriormente, seguimos recorriendo los diferentes pasillos, los diferentes espacios de la Cámara de Diputados de nuestro Congreso Nacional, y ahora estamos en el despacho de la diputada del Frente de Todos por la provincia de Río Negro, Susana Graciela Landricini, que muy amablemente nos recibió y nos va a comentar sobre cuáles son las expectativas que se tiene con respecto al presupuesto y también qué se espera para la sesión de la semana que viene. Buenas tardes. Debo decir a todos que es un momento muy importante para la Argentina y para la Cámara, para el Congreso. En primer lugar, para la Cámara de Diputados. Como todos sabemos, se trabaja en un enlace con la Cámara de Senadores para evitar cambios posteriores a la media sanción que lleven a que esta
tan importante ley vuelva nuevamente a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hay que coordinar entre tres grandes patas: la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, que también es el que presenta el proyecto, y la Cámara de Senadores, que es la de la última o la sanción completa, de manera que en las próximas semanas tengamos el proyecto 2023 de presupuesto y cálculo de recursos aprobado para la Argentina. Y superemos esta gran dificultad en la que nos puso la oposición en el año 2021 respecto al presupuesto y cálculo de recursos 2022. Lo que quiero señalar para la audiencia de que este es un presupuesto obviamente muy particular porque representa una transición a la continuidad del crecimiento que arrancó en el 21, que se prolongó en el 22 y que aspiramos siga en el 23, pero que ha atravesado situaciones de terremoto. El Frente de Todos asumió el 10 de diciembre del 19 y en marzo del 20 ocurrió el terremoto del inicio de la pandemia COVID. Tuvimos que sacar un presupuesto 2020 reformulado, posterior al que había presentado el macrismo, porque hubo que rediseñar no solo el gasto, sino también los recursos en función de solventar el plan de emergencia sanitario y de asistencia social frente a la pandemia COVID y frente al aislamiento social preventivo y obligatorio. De manera que fue un rediseño enorme, de un gran trabajo para poder conformar las cuentas públicas de ingresos y gastos para enfrentar el 2020. A los pocos meses, el ministro Guzmán en septiembre presentó el proyecto del 2021, que incluía reestructuración de la deuda privada, sustentabilidad de la deuda, todo lo que tenía que ver con los bonos con los acreedores en moneda extranjera y moneda nacional, acomodar cantidad de cuestiones que se arrastraron de la pandemia, como la moratoria, y después incluyó el aporte a las grandes fortunas, de las grandes fortunas, como aporte solidario por única vez extraordinario en la Argentina. Para el 2022 se diseñó un presupuesto que incluía la salida de la pandemia, que ya empezó a traer avances de inflación, corridas cambiarias, seguir la reestructuración de la deuda y comenzar a enfrentar una reducción de lo que era asistencia social a cambio de impulsar la actividad productiva y el empleo. No fue aprobado y entonces en el 2022 se funcionó con asignaciones presupuestarias a través de decretos de necesidad y urgencia, a través de la coordinación de los ministerios con jefatura de gabinete y la presidencia. Y como todos sabemos, en julio se encaminó un proceso que tuvo que ver, después de la ley del acuerdo con el Fondo Monetario para refinanciar la deuda macrista de los 45.000 millones de dólares, que fue una situación fuertemente debatida en todo el país y también al interior de la Cámara y de los bloques, significó después una readecuación de los procesos de la revisión y demás, y terminó en un desgaste que se llevó puesto al ministro Guzmán. Ingresó la ministra Bataki, fue una transición corta, finalmente se hizo cargo del Ministerio de Economía el ministro Sergio Massa, y significó una reestructuración del ministerio para incorporar lo que eran Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo Productivo, todos dentro del Ministerio de Economía, unificando caja, unificando visiones, proyecciones, estrategias, y es hoy el Ministerio de Economía con diversas secretarías que lo integran. En ese marco se ha elaborado este proyecto de presupuesto, pero debo agregar que en el transcurso del 2022, el 24 de febrero, cuando estábamos debatiendo el acuerdo con el fondo, estalló la guerra de Rusia con Ucrania
y cambió el mundo en el sentido de la aceleración de los aumentos de precios en la energía, en los alimentos y las materias primas, producto de un desabastecimiento que se empezó a dar porque Rusia y Ucrania son grandes abastecedores de gas. Ucrania es un gran abastecedor de trigo en el mundo, 30% del volumen comercializado, un gran abastecedor de aceites, un gran abastecedor de hierro, y además el tema de la caída del abastecimiento del gas por parte de Rusia y todo el conflicto que se fue generando en el petróleo crudo significó un encarecimiento de los fletes, lo cual entre hemisferio norte y hemisferio sur, nosotros estamos en el sur y muy lejos, complicó la distribución por importaciones de bienes, y el encarecimiento de la energía nos ha significado 5.000 millones de dólares en subsidios al abastecimiento del gas en la Argentina, del abastecimiento también con el gasoil, que en un momento escaseó, porque Argentina no logra producir todo lo que en su crecimiento económico requería el transporte y la industria. Y bueno, se nos fue desfasando parte de los gastos proyectados del 22, sin presupuesto y con reasignaciones de partidas, y además crear un presupuesto en el medio de esto, que es los tiroteos en el mundo, el aumento de los precios, el aumento de las tasas de interés en todos los países del mundo y el aumento entonces de la inflación en el mundo. Países que tenían el 1% pasaron a tener el 10%, nosotros que veníamos con un 36%, una cosa así, se proyectaba que se podía seguir haciendo ese cálculo, y eso estaba en el presupuesto 22, y con este estallido de la guerra ya estamos en más del 81%. Hola, diputada. Podemos llegar al 100%. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Cómo ¿Qué está? tal? Buenas tardes. Amanda Alma, la saluda aquí Muy bien. desde el estudio. ¿Qué tal, Dalma? Sabemos que usted es parte de la comisión, además es especialista en economía, así que queríamos preguntarle, aprovechar para preguntarle, además de esta gran caracterización que hizo del contexto en que se construyó este presupuesto, si las previsiones que están planteadas pueden garantizarse en definitiva, ¿no? Si estas proyecciones de bajar la inflación, de un crecimiento moderado, estas grandes variables que son previsiones, en un contexto tan volátil pueden lograr garantizarse con las medidas que están planteadas en el presupuesto a partir de lo que vino a expresar Sergio Massa. ¿Le parece que es muy complejo con esta situación que usted nos describía que se pueda sostener, que son números optimistas en definitiva, o que bueno, son conservadores para poder dar un rumbo de mayor previsibilidad? Mire, en primer lugar quiero señalar que el presupuesto tiene 3 o 4 grandes pilares. Uno es que es prudente, que busca no desequilibrar a fondo lo que es la estabilidad económica, que ya viene, digamos, complicada por la inflación mundial y la propia nuestra, que se van combinando en un tejido complejo de actitudes especulativas, mercados concentrados en rubros básicos como los alimentos, más la inestabilidad del mundo que complica. Cuando uno tiene que hacer una proyección a 12 meses, imagínense en estos escenarios lo difícil que es. Pero quiero ir al otro pilar, que el otro pilar es seguir defendiendo el crecimiento con mejora del empleo, con empleo de calidad, lo que es sostener los recursos para la educación, los recursos para los programas de barrios populares que acabamos de aprobar la media sanción de la ley, para garantizar el sostén de la asistencia alimentaria, porque sabemos las disparadas que ha habido en los precios. Y lo que también hay que entender, que la salida de la pandemia no concluyó. Hay muchas empresas, muchas pequeñas economías familiares, microempresas, monotributistas, que todavía, al día de hoy, no han terminado de recuperar lo perdido en la pandemia. ¿Por qué? Porque han tenido que reequiparse,
porque tuvieron que dejar lugares que alquilaban y ahora empezar de nuevo en momentos de disparada del valor de los alquileres, del valor de los aumentos de los combustibles, los que hacen algún tipo de transporte urbano e interurbano de mercadería. Ahora tienen que proyectar qué va a pasar con sus tarifas cuando tienen alguna maquinaria que produce bienes o que requieren conservación de alimentos. Entonces, este presupuesto es prudente para el Estado, tiene que ser de promoción para la actividad privada y sobre todo para la pequeña y mediana que se va recuperando. Y también se ha propuesto dos otros pilares: aumentar la inversión pública para la obra pública, que tiene que continuar con la construcción y el mantenimiento de rutas, la mejora de todo lo que es los ramales ferroviarios y la construcción de las unidades locomotoras, vagones, o sea, lo que se llama las formaciones ferroviarias, y a la vez construir y mejorar puentes, lugares donde se circula tanto por autovías como por ferrocarriles, seguir con la inversión en el transporte aéreo, porque Aerolíneas es la empresa de bandera que está en todos los lugares posibles del territorio nacional donde no van otras compañías que buscan ganancia. Aerolíneas busca dar cobertura del transporte aéreo en el territorio nacional. Y también las obras que tienen que ver con las 47.000 viviendas del Plan Casa Propia, las 41.000 viviendas del Plan Procrear, y todo lo que es planes de urbanización, provisión de agua potable, saneamiento cloacas, y el plan de GIRSU, que tiene que ver con los residuos urbanos. Diputada. A la vez, mantener la inversión en mantenimiento y ampliación de hospitales como el Garraham, el Posadas, el Tres Cruces y otros, y la maravilla de lo que es las obras de infraestructura para el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, para la inversión aeroespacial en los satélites que los necesitamos para la conectividad, los radares y el reactor CAREM, que continúa todo producido por la CONEA En la INVAP. Y el INVAP, que está radicado en San Carlos de Bariloche, y todas las empresas de base tecnológica que están alrededor de estos grandes emprendimientos de la ciencia y la tecnología argentina. Impulsar la economía del conocimiento, porque eso lo votamos por ley. Impulsar la bio-nanotecnología, que también lo aprobamos por ley. El crédito fiscal a la innovación, que acabamos de dar media sanción la semana pasada. O sea que este presupuesto combina inversión pública, promoción de la actividad privada, promoción de las exportaciones, para tener ingresos genuinos para el fisco, que tiene que cumplir los acuerdos del Fondo Monetario de bajar en las supervisiones en el próximo año al 1,9 e ir bajando la emisión monetaria y el déficit fiscal, Diputada, y aumentando las reservas de divisas. Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Mañana, bueno, está ¿Qué citada tal, Melissa? ¿Cómo está? Bien, está citada la comisión para las 10, pero quería consultarle porque surgió un tema durante estas últimas horas que tiene que ver con un reclamo de diputados de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, pero que ellos expresan también que hay diputados del oficialismo que están en este pedido, para que mañana se trate en primer lugar lo que tiene que ver con la emergencia para el transporte. Quieren que se garanticen los recursos que faltan, ¿no?, para noviembre y para diciembre para el transporte del interior, y que eso sería una condición, digamos, para luego sí avanzar en el dictamen del presupuesto, de poner su firma, digamos, y también van a reclamar ahí un monto mayor. ¿Cómo ve este pedido y cómo cree que se va a dar la discusión? Mire, dos o tres cositas.
El gobierno está tratando de actualizar para el presupuesto 2023 toda partida que había quedado por debajo de ese cálculo de la inflación del 60%. Sí. En segundo lugar, separemos el problema del financiamiento de los subsidios de transporte urbano del 2022 de lo que es la proyección en el presupuesto 2023. Sí, son dos cosas donde lógicamente va a tener un monto mayor que deviene de los cálculos que el Ministerio de Economía va haciendo sobre lo que va a significar una paritaria salarial, aumento de los combustibles o aumento de todo lo que tiene que ver con el equipamiento en las unidades de transporte. Hay un reclamo que viene de largo de que hay que actualizar los subsidios del 2022 porque quedaron desactualizados por la inflación, porque los trabajadores de la UTA piden sus paritarias que son legítimas y también la actualización porque lo reclaman las provincias, oficialistas y no oficialistas. El Ministerio de Economía es sensible, es prudente, es inteligente, hace las cuentas y seguramente nos va a dar una respuesta que procure, dentro de lo que debe ser el equilibrio de las cuentas públicas, que podamos afrontar los próximos meses, la parte de octubre, noviembre y diciembre, sin tener que enfrentar la semana que viene un paro de trabajadores en reclamo por sus salarios. Yo tengo la plena confianza de que vamos a poder arribar a acuerdos entre los legisladores de todos los bloques en la Comisión de Presupuesto con las previsiones que el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Hacienda y Finanzas, están calculando para ofrecer como alternativa y poder normalizar el transporte la semana que viene, dejar tranquilos a legisladores y gobernadores, a empresarios y a usuarios y a trabajadores y que podamos sacar el presupuesto 2023, que tiene partidas incrementadas vinculadas a los subsidios al transporte urbano, con seriedad y con tranquilidad. Pero también las provincias tienen que tener en cuenta que tendrán que ir progresivamente trabajando la incorporación de la SUBE, que es algo que hemos hablado en la comisión, que es lo que protege los derechos de los usuarios del transporte. Nuestro frente va a reconocer problemas en los empresarios y las provincias y sus cuentas, pero también prioriza la situación de los usuarios, por eso la tarjeta SUBE ha sido tan importante en la Argentina, y también los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del transporte automotor. Sí. Diputada, ¿cómo le va? Martín Di Natale la saluda. Buenas tardes, ¿qué tal, Martín? Bien, muy bien. Diputado, usted mencionaba al inicio de esta introducción que hizo sobre el debate de presupuesto, el presupuesto 2023, el contexto mundial de guerra, y después planteaba también el tema del crecimiento que se está viendo en términos económicos de la Argentina. La pregunta es, ¿cómo pueden ver hoy los argentinos traducido ese crecimiento económico del cual usted habla? Porque en términos reales hoy el argentino medio no está viendo ese crecimiento, por lo menos gran parte de los argentinos están viendo que sus bolsillos cada vez son más exiguos, cada vez cuesta más llegar a fin de mes, la inflación está golpeando muy fuertemente en las familias argentinas. Entonces, ¿cómo poder traducir ese crecimiento económico, el cual usted menciona, en términos reales para la economía de los argentinos? Mire, yo entiendo el problema de la inflación, lo comprendo, lo sufren muchos, no todos los argentinos y argentinas. Algunos tienen sus cuentas llenas de dólares guardados y siguen lamentándose por la inflación. Algunos tienen grandes compañías concentradas que remarcan los precios todos los días, tanto de los alimentos como de los artículos de higiene personal, como los de limpieza, como de otros tipos. Otros tienen cantidad de propiedades para poner en alquiler y rápidamente actualizan el valor de los contratos y son quienes van a tener que vivir los que desesperan por esa situación. Así que quiero aclarar eso. En segundo lugar, el mundo del trabajo es muy heterogéneo. Entonces hay argentinos que consiguen un valor de 94 o 90% de incremento en paritarias que son libres y el gobierno las respeta
en sus salarios, y otros y otras trabajadores que son informales o que están en gremios más débiles, que son los que efectivamente están en la mayor situación de debilidad para enfrentar esto que hablamos de llenar la heladera, comprar la zapatilla del niño o reponer algo que se ha roto en el hogar, o pagar la tarifa de transporte o las tarifas de gas o electricidad. El gobierno ha sido inteligente, ha postergado la actualización del valor de la tarifa de gas, de luz, un mes más, precisamente para no sumarlo a los altos indicadores de inflación o de aumento de precios de bienes de los meses anteriores. También el gobierno ha promovido y ha respetado que existan las paritarias. También ha trabajado en precios justos, siguiendo la lógica de precios cuidados. Se encuentra con paredes, con muros de algunas compañías, de algunas cámaras, de algunos sectores, como es el de alimentos, el azúcar y otras, que extorsionan a la sociedad argentina con los precios y las condiciones de ventas a los distribuidores y a los mayoristas y minoristas. Le doy un ejemplo. El ministro Zabaleta nos dijo en la Comisión de Presupuesto que el Estado no podía comprar aceite y azúcar para los planes alimentarios, para los módulos, porque esas compañías no cotizan porque, claro, no quieren cobrar a 30 o 45 días lo que le cotizan al gobierno para la provisión oficial. ¿Por qué? Y porque especulan con los valores. Claro, para que salga más caro en un mes. Tenemos estudios, claro. Esto es una carrera espacial, entonces, y el trabajador le dan un aumento por un año o por 9 meses, el primer mes le rinde y cuando llega a los 2 o 3 meses siguientes no puede remarcar el salario como hace ese comerciante o este gran industrial o ese gran distribuidor. Y quiero señalar otra cuestión. Están los estudios sobre la mesa de cuánto han ganado las mayores empresas de este país, remarcando y remarcando en este último año y el año anterior, mientras nosotros estamos viendo cómo se deteriora la capacidad adquisitiva de jubilados, pensionados y quienes tienen planes sociales o son las desesperadas amas de casa buscando los elementos para poner la comida en la olla o para comprar el útil escolar del chico o la zapatilla rota. Totalmente. Entonces, en la Argentina, la desigualdad que profundizó la pandemia está presente. El gobierno lucha contra eso. También los gremios, también los movimientos sociales. Eso se llama puja distributiva. Y también el gobierno trata de enfrentar cómo convive con la deuda que le dejó Macri y que hay que pagar los intereses de la refinanciación con el fondo. Y hay que negociar con el Club de París la extensión de los plazos de pago. Y hay que negociar que ingresen fondos del Banco Interamericano y del Banco Mundial para hacer obra pública de infraestructura social y económica imprescindible para este país. O sea, Massa es magia. Massa es mago en este momento si puede garantizar que con el acuerdo y el trabajo de diputados, diputadas, senadores y senadores consigamos aprobar un presupuesto en este escenario turbulento del mundo, en este escenario inflacionario de la Argentina y en este escenario donde persisten las conductas especulativas y la explotación de muchos hombres y mujeres por algunos dueños de grandes corporaciones. Muchas gracias, diputada, por este rato en la tercera edición de DTV. Gracias también, Sofi, porque bueno, tenemos la posibilidad de hablar con una de las integrantes de la Comisión de Presupuesto, que mañana va a tener una gran tarea, que es llegar a una síntesis. Así que muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Defenderemos la educación, la salud, lo alimentario, los barrios populares, porque es la mayor urgencia de este país. Terminar los 3.000 jardines de infantes que dejó Macri, terminar las viviendas que dejó inconclusas y cumplir, aunque ellos dijeron que la inflación iba a ser cero y no cumplieron. Terminamos noviembre, diciembre del 19 con 54,6. Sí. No había pandemia ni había guerra. Le quiero recordar esto a todos los argentinos y argentinas. Gracias, Dalma. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias, Sofi, también. Un beso grande por traernos la voz de la diputada Landricini, del oficialismo, integrante de la Comisión de Presupuesto. Así que nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos, que tenemos más información para compartir con todos ustedes.
Gracias, Premio Hostal, por las nominaciones. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación.